go back home. Después de ver muchos lugares y pasear por 30 días, todos decidieron regresar a Estados Unidos y irse para su casa. And I finally decided to stay because I know if I go back, I could never afford to buy a ticket again. Y finalmente todos decidieron que él decidió quedarse porque él sabía en su corazón que si él se iba de regreso al país, él nunca más iba a poder regresar a Estados Unidos. My father, being a laborer, has to work for 3 months without even putting food on the table in order for me to buy another ticket. El papá de él, siendo nada más un trabajador, iba a tener que trabajar 3 meses sin poner comida en la mesa para poder mandarlo a Estados Unidos otra vez. And so I decided to stay. Solo decidió quedarse remojado. And the day came when my ticket expired. Y el día que el boleto se le capsuló, I tore it, él rompió el boleto and I called my dad. y llamó a su papá. And I could hear from the tremble of the voice. Y él puede escuchar a través del teléfono la voz del papá que estaba que se le... And even though I don't have a picture of what he looks like at that time, aunque él no tenía un momento, no se imaginaba cómo esperaba en ese momento, I know he was in tears. él podía sentir que estaba llorando a su papá. Because he never would have thought that I would decided to stay. Él nunca se imaginó que el hijo de él se iba a querer quedar en Estados Unidos. But I know that going back, born in a poor family, where my dad could even hardly bear, those kinds of big salary. I mean, there's no chance for me. So él sabía que si él trabajaba, él estaba un papá muy pobre, viviendo allá, no iba a haber ninguna oportunidad para él si se quedaba en las Filipinas. And the reason why I'm telling the story, because maybe you got a better education than me. Y la razón por la cual él está contando esta historia es porque quizás algunos de ustedes aquí han tenido una mejor educación aquí que la que tuvo él. Maybe that moment in your life, I never had that kind of a chance. Quizás en ese tiempo, en su momento, en su vida, él no tuvo una oportunidad. And so the moment I hung up, Entonces cuando él colgó, I was home alone. él estaba solo en la casa. I never had my cousins, my relatives. I was home alone in the United States. No tuvo a nadie en Estados Unidos, ni a sus primos, hermanos, a nadie, estaba solito. So with no proper education, O sin educación, being in first year of high school, estando ahí en el primer año en la high school, I ended up working for a company called Builders Emporium. It was a hardware store. él terminó trabajando para una compañía llamada Builders Emporium, donde hacían pintura en una ferretería. And I was mixing paint for $4.50 an hour. Y él estaba mezclando pintura para los clientes por $4.50 la hora. When in fact a lot of people say, why did you finish? Cuando en realidad la gente le dijo, preguntaba, ¿por qué no terminabas? And I would just say, you know what, I got a PhD. Él le decía, ¿sabes qué? Yo tengo un PhD. And they said, a doctorate degree? Y preguntaban, ¿ese es un titulado de doctor? And I said, no, it's a public high school diploma. No, es un diploma de high school. With no proper education, So, sin educación formal, and believe me, if you met me 17 years ago, I used to eat the verbs and the adverbs. dice que se le crean, porque hace 17 años, si lo hubieran conocido, él se comía los verbos y todos los adjetivos, no sabía hablar inglés. And I have to go to an English proficiency school in order to fine-tune my English. Y iba a una escuela para aprender a hablar inglés en el tiempo, para mejorar su inglés. And so what happened after a couple of months, So, lo que sucedió después de un par de meses, with immigration so tight at that time, con la migración tan avispada en ese tiempo en el país, I was called in to produce my green card. él estaba ahí sin la tarjeta verde, sin green card. I tried to pretend to in my wallet, Él trató de ponerse una chueca en su bolsa, and the most I have is California ID. y lo más que tenía en que era legal en su bolsa era la identificación de California. And the guy just told me, you have to let me go. Entonces, donde trabajaba en GPL, le dijo, tenemos que correr porque no es legal aquí en este país. And so I ended up looking for different job applications. So, él empezó a buscar diferentes trabajos en muchas partes. So I ended up working for a parking attendant. Empezó a trabajar como las personas que estacionan carros. I even ended up doing car wash. Hasta empezó a lavar carros también en los lugares donde lavaban carros. And I never lasted for 2 days because maybe my arm was not strong enough. No duraba más de 2 días porque quizás no era tan fuerte en sus brazos. So one day, Un día, with $50 in my pocket, con $50 en su bolsa, I picked up the Los Angeles Times. él agarró el diario de Los Ángeles
came across an ad that says 50,000, 250,000 a year. Y vio un anuncio ahí que decía $50,000 a $100,000 al año. So I look at it and I call the guy. Yo miré el anuncio y llamé ese número. So here's a guy that was making $4.50 an hour. I'm looking for an ad that I want to walk through for $50,000 or $250,000 a year. Desde aquí ven un hombre que estaba ganando $4.50 la hora, mirando un anuncio que decía de $50,000 a $100,000 al año, y llamó ese número. And it was a guy that was a former waiter that answered my ad. Y era un hombre que antes era mesero y él contestó el teléfono cuando él llamó. And he was a former waiter. Era un mesero anteriormente. And in the first 10 years, he made $30 million in network marketing. En sus primeros 30 years, en los 30 años, ganó arriba de $20 millones en mercadeo en red. And as of today, he made $110 million. Y hasta la fecha de hoy, ese mismo hombre ha ganado $110 millones en mercadeo en red. And my life has changed ever since learning from the guy. Y mi vida ha cambiado desde que conocí a ese hombre. But in fact, the story goes farther than this one. Cuando en realidad la historia es mucho más larga que esa. He told me that, you know what, why don't you go to one of our meetings at the Bonaventure Hotel, just like this one. Él me dijo un día cuando lo conocí, ¿por qué no vas a una reunión mía en el Hotel Buenaventura allá en Los Ángeles? So when the time came, when they had that convention, cuando el tiempo vino y fue a esa convención, I went there. Él llegó. And I thought that was really cool with my suit and a polyester tie. Él pensaba que se miraba bien chispas, ¿no? con su traje de poliéster y su corbata de poliéster. And when I walked in there were like almost 5,000 people at the Bonaventure Hotel. Y cuando entró al hotel había arriba de 5,000 personas ahí sentadas. And I could tell from their suit it's not like mine. Y se pudo dar cuenta que los trajes de ellos no se miraban para nada como los de él. I just decided to take my tie out. So él se quitó mejor la corbata. But anyway, so I was looking at it, and one of the guys went up on the stage. So él estaba mirando todo y un hombre se paró frente de la tarima. And he was really doing a business opportunity. Él estaba empezando a dar la presentación en el momento. And then finally he introduced himself. Y luego se introdujo él. And when he said he was Jeff Roberti, and I realized he was the guy that won the ad. Cuando él dijo yo soy Jeff Roberti, él se dio cuenta rápidamente, él es el que me contestó la llamada telefónica. So after the convention was over, cuando terminó la convención, I was looking for him in the crowd. Lo estaba buscando entre toda la gente. And he was nowhere to be found. Y no estaba en ninguna parte. So I went home. Entonces él fue para su casa. So I tried to call the number again. Y intentó llamar de nuevo al número. And there was no answer. Y no había ninguna contestada. I called the second time. Llamó la segunda vez. The third time. La tercera vez. Never got a return call. Nunca le devolvió una llamada. So and I called up to like 49 times. Llamó hasta 49 veces. So finally the answering machine came on. Y al fin, entonces ya contestó la máquina contestadora. And I was really upset because he never called me back. Y estaba muy enojado porque el hombre nunca le había llamado de regreso. So finally when the machine came on, I left him and said, you son of a, Entonces cuando la máquina le contestó, le dejó un mensaje que sonaba así, digo, hijo de tu... So finally the guy called me out. Pues al fin el hombre le habló de regreso. And he said, Joven, you know why I didn't call you back? Le digo, Joven, ¿sabes por qué no te hablé de regreso? Because I really wanted to know how serious you are in this business. Porque realmente quería saber qué tan en serio estabas tú de este negocio. And so I said, why don't you come to the second, I got another training next week. Y le digo, entonces, ¿por qué no vienes a otro entrenamiento? Tengo uno más la próxima semana. And he gave me the address. Y me dio la dirección. So when the day came, cuando vino ese día, I showed up there. Me aparecí ahí. And I was late because I didn't have a car. Estaba tarde porque no tenía carro en ese tiempo. So I took a bus. Tomé un autobús. And basically, just like this meeting, I walked in there. Entonces, igual como en esta reunión, entré por atrás. And I was rushing. Y estaba corriendo rápido. So the lady stopped me and said, you know what, where are you going? La muchacha me paró y me dijo, ¿a dónde vas? I said, I'm going to attend a meeting with Jeff Roberti. Digo, fui invitado para la reunión aquí con el señor Jeff Roberti. And he said, you have to register. Y digo, tienes que registrarte. And he finally wrote my name and put a name tag on my chest. Entonces escribieron mi nombre en un papel, me hicieron una gafete, aquí me lo pegaron. So I walked in and I finally saw one empty chair kind of like in the middle, just like this one. Entonces él entró y él encontró una silla vacía en medio, se sentó. And during the first meeting, I don't know what got into my head. I kind of like raised my hand and